Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Créanme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces le dijo Pedro: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Jesús comienza diciendo: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Estas palabras dejaron aterrados a sus apóstoles, porque en la cultura judía de la que ellos eran parte, la riqueza material, el dinero, la abundancia, era un signo inequívoco de predilección de Dios. Es decir, la prosperidad material era signo de que Dios estaba bendiciendo a una persona, de que a Dios le agradaba la vida de una persona. Por tanto, el rico era sinónimo del hombre predilecto de Dios. Al escuchar a Jesús diciendo que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, ellos entonces se preguntaban: si un rico no se salva, entonces nadie se salva. Jesús quiere derribar esa mentalidad de la prosperidad o del evangelio de la prosperidad, es decir, tú sigues a Cristo y entonces te irá bien económicamente. Eso Jesús quiere acabar con esa idea, quiere arrasar con ese concepto paganizante y también quiere modificar nuestros parámetros respecto a qué significa pobreza y riqueza. En este caso, en el Evangelio, Jesús habla de pobreza espiritual y riqueza también espiritual. Esto quiere decir que rico es aquel que hace girar su vida en torno al dinero, en torno a lo material, en torno a la avaricia. Y esto independientemente de si tiene o no dinero efectivamente. Un pobre podría hacer girar su tiempo y su atención, sus preocupaciones, su vida en torno a la avaricia, en torno a querer tener más y el vivir completamente entregado a esas ideas y a esas preocupaciones. Y por tanto sería un rico de los que está hablando aquí Jesús. A su vez, una persona con muchos medios materiales podría tenerlos para ayudar al prójimo, podría estar desapegado, podría tener su corazón en cosas y en valores mucho más importantes, poner en primer lugar a Dios y al prójimo y no a las riquezas. Por tanto, sería un pobre de espíritu. También es verdad, y hay que decirlo, que quien tiene mucho difícilmente podrá desapegarse o fácilmente se apegará a esos bienes, mientras que quien no tiene fácilmente se desapegará de aquello que no tiene efectivamente. Eso es verdad. Pero Jesús no está hablando del rico material, sino del rico espiritual. Dicho eso, quisiera centrarme en la última parte de este evangelio. Pedro pregunta: nosotros hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús primero les habla de la recompensa eterna, les dice que tendrán los apóstoles un lugar privilegiado en el reino de los cielos. Pero después dice: todo el que deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, por mí recibirá 100 veces más y la vida eterna.
¿A qué se refiere con esto? Bueno, en primer lugar dice, el que deja lo material por el Evangelio, casa, tierras, el que deja hermanos o hermanas, padre o madre, es decir, sus raíces, sus vínculos afectivos, quien es capaz de renunciar a su origen, a su patria, el que puede dejar a su familia para adquirir una familia más grande. O incluso el que deja mujer e hijos, que no está hablando de abandonar efectivamente a la mujer y a los hijos, sino la posibilidad de tenerlos. Es decir, quien opta por el celibato, por el reino de los cielos, quien opta por un amor más grande, quien deja la posibilidad de formar una familia para adoptar como familia a toda la iglesia, ese recibirá 100 veces más. Y efectivamente está diciendo el Señor que no te hará falta nada material, nada afectivo. La iglesia, la gran familia de la iglesia se convertirá en tu familia y tendrás por tanto muchísimos hermanos y hermanas. Padres y madres, es decir, personas que velarán por ti, personas que se preocuparán con verdadero afecto por ti. Y así con el resto de los conceptos no te faltará nada de lo que puedes llegar a necesitar. Nunca te faltará nada. Hijos, pues hijos espirituales son muchísimos, todos aquellos que recibirán de ti enseñanzas, recibirán de ti ayuda, consuelo, guía. Por tanto, Jesús nos está diciendo que Dios no se deja ganar en generosidad jamás. Si tú eres generoso con Él, Él lo será aún más contigo. Pidámosle al Señor por aquellos jóvenes que sienten en su corazón un llamado a ser generosos, a dejarlo todo para seguir al Señor, pero no se atreven por miedo, por apego. Pidámosle al Señor que les regale la generosidad de espíritu. Que así sea.